Nos encanta el Tigre Verón, han venido sus dos autores, los creadores, que no es poco. Marcos Osorio, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Germán Maggiori, ¿esto apellido suena bien así? Bueno, sí. Germán Maggiori, bienvenido también. ¿Primera vez que trabajan juntos o ya venían trabajando juntos hace rato? Primera vez que trabajamos juntos. ¿Y qué tal? Nos conocimos acá. ¿Acá en este lugar? Sí, acá. Muy bien. ¿Y qué tal? A ver, porque a mí siempre me da como mucha curiosidad esto de ¿cómo se hace para escribir de a dos? Primero, qué sé yo, hay que pegar onda, ¿no? Sí, es un trabajo que se va construyendo sobre la marcha un poco, me parece, ¿no? Porque implica compatibilizar primero una visión, ¿no? De lo que querés hacer, me parece, y después llegar a un consenso sobre cómo contar lo que pretende la serie contar, ¿no? Y con Marco fue muy fluido, ¿no? Inmediatamente me parece que tuvimos un rápido, digamos, una sincronización rápida. Los llamaron por separado, a cada uno obviamente les propusieron, cuéntenme un poco cómo fue la convocatoria. A mí me gusta que la gente pueda entender cómo se llega a después ver el capítulo que vimos anoche, por ejemplo, ¿no? Digo, hay un montón de cosas hasta llegar a un guión, los llamaron por separado, cuando los convocaron, ¿qué les dijeron? Bueno, que cuente un poco Germán, que empezó él, ¿no? Con esto. Sí, la idea, la convocatoria viene de parte de Polka, de Suar y de Diego Andrasnik, que son productores generales, con la intención de hacer una serie ambientada en el mundo del sindicalismo, ¿no? Con una serie de lineamientos básicos en cuanto a la estructura de dramática en términos de lo que le pasa a la familia del protagonista, ¿no? Que es un poco digamos, la impronta de todos los productos que tiene Polka, ¿no? Que están centrados en la saga familiar. A partir de eso empezamos a armar este universo en el que queríamos que se muevan los personajes. Y bueno, ya con esa base empezamos después con Marcos a afinar un poco ese gran, digamos, tema o serie de temas que queríamos poner en acto, y bueno, como decía antes, hubo rápidamente una buena... Bueno, y básicamente, ¿qué es lo que se quería contar? ¿Cuál es la historia que querían contar? No, bueno, la historia está clara que es una saga familiar, ¿no? Como hemos dicho, de un hombre que ocupa un lugar preeminente de poder, ¿no? Evidentemente ese poder es puesto en jaque por la situación, y el personaje tiene que hacer lo que un personaje en su situación de poder hace para mantener ese poder, ¿no? No estamos hablando de un hombre honesto, ¿no? Esa es una premisa de la serie, pero los personajes o los que confrontan con el personaje son menos honestos tampoco todavía, son ¿no? honestos, claro. Sí. Entonces en ese mundo el personaje que encarna Chávez, digamos, representa una figura de liderazgo, digamos, ¿no? Y de ferocidad, ¿no? En ese mundo en el que estamos tratando de insertar y desarrollar la trama, ¿no? Y en ese primer momento que ustedes, bueno, toman el laburo de decir, bueno, vamos por este lado, sabemos la historia de un sindicalista y la familia. Ya sabían o ya pensaron, bueno, van a ser 3 hijos, una ex esposa, una esposa actual, el entramado con el cuñado, todos esos personajes ya aparecen de movida y después tuvo una investigación sobre el mundo sindical, o eso fue empezar a volar nada más. No, eso está todo en la Biblia. Nosotros armamos primero un documento, que le decimos Biblia, que es como un cuentito de toda la serie, que tendrá, no sé, 20 páginas, ponerle 10 páginas. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a decir hasta dónde contábamos, qué va en el capítulo 1, qué va en el 2, y bueno, vas armando. Y vas armando, está de entrada todo eso. Está de entrada todo eso. Y pensábamos, una de las cosas que nos llamó la atención fue la relación, y lo hablamos acá en su momento con Julio Chávez cuando salió, con el hijo más chico, con Juando, ¿no? Sí. Eso de alguna forma estuvo también en el origen de plantearlo de esta manera, o cómo lo fueron armando. ¿Qué decís? La relación en cuanto a que... Al padre con el hijo... padre sindicalista, hijo gay. Sí, no me acuerdo, estaba en entrada. Sí, esa fue una de las ideas esas ideas estaban de entrada, esas ideas también las tenía clara
Adrián Suar, ¿no? Él fue un poco el impulsor también en la construcción de estos grandes lineamientos y de la estructura de la familia del Tigre, ¿no? Cómo estaba constituida, los hijos, el personaje gay, o sea, todo ese tipo de digamos, de grandes, digamos, para decirle temas o lineamientos, ya venían de parte. Porque los hijos son, los hijos son tres patas fundamentales en la vida del Tigre Verón. Sí. O sea, no es sí, claramente, pero digo, un tipo que se lo ve tan fuerte que podría pasarle por encima con una escaña a cualquiera. Digo, en ese contexto, sin querer spoiler demasiado, ya vimos igual un montón. Los tres hijos, cada uno con su estilo, que son muy distintos, son como fundamentales en la vida de él. Sí. Claro. Bueno, es que digamos, el contenido me parece que está direccionado hacia entender un poco cómo funciona o disfunciona la estructura de esa familia, digamos. Claro, ¿no? totalmente. Me parece que el marco es el sindicato y el contenido me parece que pasa por ahí. Que es la familia. Bueno, vamos a escuchar una escena del Tigre Verón hablando con su hijo, con Juando. Vamos a ver ese vínculo tan particular de padre e hijo. Bueno, para mí, ahí vimos al Tigre Verón hablando con su hijo. Vimos en estos dos últimos capítulos que fueron súper tristes, que fue el asesinato de Juando y compañía. Ese vínculo tan particular, ¿no? Que a mí lo que me pareció más interesante es esto de que él, o por lo menos me pareció a mí, no sé si tuvieron esa intención, que el hijo tiene más vergüenza del padre que el padre del hijo. En esto hablamos de estereotipos, ¿verdad? Sí, sí. Padre sindicalista, hijo homosexual. De hecho, ayer vimos toda una situación cuando él le quiere dar el legado del reloj, ¿no? Sí. Digo, que podría ser ese padre que estuviera avergonzado de su hijo y en realidad se lo ve al hijo más avergonzado del padre. Sí. Es una construcción también muy actoral esa, ¿no? Nosotros después tomamos mucho de lo que vamos viendo y vamos incorporando. No sé si nuestra intención... sí, no, estaba... tan así, o ¿no? sea, la impronta de esto que se ve claro, que es lo que resulta vergonzante para Juan en cuanto a su padre sindicalista y demás, está claro que es un prejuicio del mismo Juando, ¿no? Claro, pero todo de ahí a pensar, la vida real siempre es al revés. Sí. Hasta el día de hoy pasa. Sí, es relativo, ¿no? Me parece que ya han cambiado. No, yo sé que han cambiado las cosas, pero anda a preguntarle a Moyano si tiene un hijo gay. Bueno, metamos la realidad con respecto a la ficción. Me parece que, digamos, ese tipo de reduccionismo en la que un sindicalista no puede tener amor por un hijo gay. Perdón. Yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es, hablando de estereotipos... No, claro. ¿sí? A eso voy. Sí, el tema es ese también, me parece, los estereotipos. O sea, el Tigre Verón no es un estereotipo como pretenden algunos, ni tampoco es un arquetipo como pretenden otros, ¿no? Entonces, y tampoco creo que la ficción tenga la función de juzgar, sino que lo que hace es dar a juzgar, ¿no? Digamos, las interpretaciones corren por aquellos que hacen las lecturas. Claro. Ustedes muestran y cuentan obviamente una historia y los actores lo interpretan y después la gente, claro, uno va a decir les gustó, no le gustó y demás. Digo, pero en el momento de contar una historia, justamente y meterse en el mundo de un sindicato, de los empresarios, donde la verdad que el personaje del chaqueño creo que, esto corre mi opinión, digo, debería ganarse el premio Martín Fierro, porque la verdad que la interpretación que hizo y ese personaje es encantador en cuanto a maldad, el chaqueño, el empresario. Sí. Digo, eso también ustedes lo tuvieron en cuenta en el momento de decir, bueno, mirá que puede llegar una crítica, puede llegar algo que no les guste a alguno, puede alguno sentirse tocado por lo que estamos contando. No pensamos en eso, la verdad. Nada. No. Tratamos de armar personajes complejos, que no sean planos, que tengan sus contradicciones. Me parece que en eso sí nos concentramos. No, y en esta construcción, ¿no? Lo que sí había era como hacer estos monstruos, digamos, activos, ¿no? Claro. Que es parte de lo que vemos a diario en todas las series, ¿no? La construcción pasa ahora más por los villanos que por los héroes, ¿no? Me parece que todavía se va haciendo más ostensible eso, ¿no? A la medida que vamos viendo más series, y la idea es trabajar en la construcción de un monstruo en el que en algún punto el televidente sienta alguna empatía, ¿no? Claro. Sí. Pero no laburamos pensando en el que dirán, no. Está claro y creo que
cuando yo insisto, creo que todas las críticas que vinieron de afuera y papá, con esto del el abogado de Moyano, los periodistas que salió como loco, a mí me parece que no terminaron de ver la serie, porque si hubieran terminado de ver la serie se darían cuenta, no sé qué piensan ustedes. Sí, para mí hubo mucho de una lectura muy apresurada, ¿no? Y esto, ¿no? De hacer de el primer capítulo, tomar la parte por el todo, hacer una cinécdoque muy audaz. Sí, fue medio tendencioso para mi gusto, esto lo digo yo, ¿no? Muy audaz, ¿no? Es decir, que y rápidamente decir que el personaje de oposición al tigre era la fiscal, cuando claramente es el chaqueño, y que el chaqueño no es un tipo para nada inocente, al contrario, es un tipo con mucho poder y mucha vinculación, y lo que quiere hacer es, en última instancia, oprimir a los trabajadores, flexibilizarlos, etcétera, y en ese sentido, ahí se ve la grandeza del tigre como dirigente, ¿no? Entonces, no, y además, no vamos a spoilear nada, pero a medida que empiezan a pasar los capítulos, uno se da cuenta que, o por lo menos uno va teniendo más empatía con el Tigre Verón, ¿no? Lo terminás queriendo a ese personaje, con lo cual si ustedes hubieran querido construir otra cosa, hubieran construido otra cosa, digamos. Pero claro, es que es disparatado pensar que es un artefacto publicitario electoralista la serie, no está nada más lejos, me parece, ¿no? Me parece que es primero un producto del entretenimiento, con lo difícil que está la situación en general, y me parece que atacar a una de las pocas usinas de producción de este tipo de productos es poco afortunado, como mínimo, ¿no? Y nada, nosotros apuntamos a esto, a lo que ustedes están viendo en definitiva, que es una serie entretenida, en la que te enganchás, en la que tenés empatía con los personajes, en la que digamos, las cosas funcionan de manera tal que vos la quieras seguir viendo. No, además hay que decir una cosa, a mí me parece que la serie es muy interesante dramáticamente. O sea, los últimos 2 capítulos, yo cuando los vi, yo les conté a la gente, ya sabe, yo lo vi toda entera. Esos dos, el capítulo 5 y el capítulo 6, es de una tristeza, pero increíble, y me parece que uno de los valores que tiene la serie es, en general, uno tiene el prejuicio de que sindicalista, no importa quién, es duro. Sí. Es duro, es hosco, que no le pasa nada, no siente nada. Y en estos 2 últimos capítulos es como si al Tigre Verón lo hubieran, pero sopapeado de una manera, ¿no? Ayer, la escena de ayer en la que ella le dice, esta chica por mi hija, bueno, al final no sé, no la voy a ver nunca más. Y él se desarma, de la manera en la que se desarma. Habla también de cómo, digo, que en definitiva somos todos seres humanos, más duro, menos duro, ¿no? Sí, que aún con poder puedes estar de rodillas. Claro, ¿no? totalmente. Sí, y en los vínculos me parece de el padre e hijo, más allá del Tigre con Juando, el Tigre con Fabito, la cuestión de buscar de la aprobación de tu padre, incluso después la relación entre los hermanos, me parece muy muy interesante cómo lo fueron haciendo. Pensado que con todo esto que estamos hablando, y que obviamente queda claro que no hubo intención de nada, nosotros acá lo venimos diciendo desde el primer día, ¿qué les pasó a ustedes cuando de golpe la serie empieza a estar en boca de todo el mundo? Justamente por las razones equivocadas. Por las razones equivocadas, porque yo me imagino, ustedes escriben algo y decís, bueno, y de repente empiezan como que todo el mundo empieza a hablar de ustedes, y ustedes deben tener seguramente conocidos, gente, colegas y demás, que seguramente les llamó o les dijo algo, o no sé cómo lo vivieron en ese momento. Yo creo que nos sorprendió primero, y después tuvimos paciencia. Dijimos, bueno, ya van a ver la serie, y se van a dar cuenta que no es así. Claro. Sí, pasa por ahí. Si uno reacciona en caliente y hace alguna declaración desafortunada, lo único que hace es colaborar a una polémica imaginaria que nunca debería haber surgido. No, incluso viste que también, a ver, para sacar al Tigre Verón, hay un personaje en El Marginal que es Tubito, que todos dicen, es Barreda. Y hablamos con los autores de acá, no es Barreda, nunca pensamos en Barreda. Ahora, después que tengan similitudes, sí, probablemente sí, lógico, y sí, un sindicalista lleva campera. Lo dijo acá Julio Chávez, o sea, nada, hay cosas que tienen que ver con códigos del contexto, ¿no? Claro, parece. No, y además que las ficciones se arman, somos muchos los que armamos una ficción. La campera no estaba ni siquiera por libro, eso la puso el vestuarista, lo que le pone el actor, cada ficción va modificándolo, ¿no? Entonces, cada capa que se agrega, digamos, me parece. Entonces, el resultado es una construcción colectiva, y lo que, ya te digo, tenga que ver con la realidad o con la fidelidad de cierta realidad, no es una virtud de la ficción, sino por degradación de la realidad, más que nada, ¿no? Claro, totalmente. Sin spoilear, digo, pero ¿tienen alguna, no sé si escena o personaje por alguna característica o algo que ustedes hicieron preferido? No sé, digamos, hasta dónde nos puedan contar, digo, pero decir, bueno, en esta escena... Bueno, personaje preferido pueden decir, eso. Bueno, personaje preferido podrían decir, digo. No sé, preferido, no sé. Sí, o sea, te gustaba más escribir porque decías, me divierte más, quizás.
Todo hay un trío ahí que hacen Fabito, Chet y Mugaga, que es como una cosa que me parece que le agrega una cuota dentro de lo trágico, humorística, ¿no? Y que por complementariedad con un papel tan grande como el que tiene Chávez en la serie, me parece que funciona bien equilibrando, ¿no? esa dinámica que nos resultaba compleja, así que no sé si preferencia, pero ¿te gusta ese trío? Pero sí, nosotros, no sé si desde lo autoral es divertido trabajar ese personaje, o a mí me resulta divertido trabajar con el perdedor. Bueno, cuando el otro día lo tuvimos acá, Marco Antonio Caponi, y yo le decía, Fabito, tenemos uno todos en la familia. Siempre hay uno que conoces a alguno, ¿tenés alguno o conoces a alguno que tiene esa característica, ¿no? De que pensé que está haciendo un gol y vos decís, no, es un gol en contra de lo que estás haciendo y contento el solo. Viste que son esos personajes que estás a medio camino de pegarle una piña y de abrazarlo a la vez, porque no sabes muy bien, viste, cómo reaccionar con un personaje así. Bueno, también es muy interesante la construcción de las mujeres que hay en la serie, porque hay todo tipo de mujeres. ¿Sí? Y sobre todo me parece como muy interesante lo que pasa con el personaje de Sofía Gala, que ella quiere entrar en un mundo de varones y se ve todo el tiempo que le cuesta, ¿no? Que todo el tiempo, hasta el mismo padre muchas veces como que la aparta, y ella insiste, ¿no? Me pareció como muy interesante eso. ¿Lo habían pensado de esa manera o es algo que se me ocurrió? Lo vi yo. Lo habían pensado así. Sí, no, la idea era un poco partiendo de esta base, digamos, en un universo que uno presupone machista o patriarcal, etcétera, cómo podía funcionar un personaje que quiera romper ese molde y de qué manera generar ahí, digamos, los chisporroteos que uno busca a la hora de construir un personaje y que trate de generar tensiones, ¿no? Que es en definitiva lo que va a hacer motorizar la trama, ¿no? De lo que se está contando. Definitivamente. Y es muy distinta a la fiscal, por ejemplo. No tiene nada que ver, ¿o sí? Sí, la fiscal fue un personaje que apareció tarde, ¿no? Mira. Habíamos empezado, no estaba. Sí, empezamos a construir. Sí, no estaba capaz que originalmente, pero como a partir de los eventos veíamos que había una catarata de consecuencias judiciales, nos parecía que eso es la charla, era dejar de un costado de la historia sin contar, y en un punto después nos terminó siendo funcional a lo que queríamos hacer como trama en relación a lo que se construye entre el chaqueño y el tigre. Bueno, Germán y Marcos se quedan, vienen las noticias de las 5:30 de la tarde, de las 4:30, y seguimos charlando luego de la pausa sobre el Tigre Verón. Germán Mayori y Marcos Osorio, los dos autores del Tigre Verón, nos siguen acompañando. A mí me pasó que en el capítulo en que lo matan a Juando y el capítulo siguiente, que es el que vimos ayer, si yo no me equivoco, me pareció como un quiebre. A mí, por lo menos, me dio como un quiebre en el sentido que dije, bueno, pareciera como que ahí arranca un efecto dominó en todo sentido. Sí, lo es. ¿Estuvo pensado así? Estuvo pensado así, sí. Sí, que el 4 se hace quiebre. Que hay así como un quiebre muy fuerte y me dieron mucha tristeza esos dos capítulos, mucha tristeza, porque primero esto, ¿no? Que te maten un hijo, que te lo maten de esa manera y que encima te maten al que está fuera de todo. Sí, bueno, fue uno de los puntos de giro que teníamos claro de entrada, esa era una de las pocas premisas que sí nos dieron, ¿no? Que cuando se moría en el 4. Y a partir de ahí sí, obviamente hay un cambio dramático fuerte en el personaje y que después se traslada durante otro bloque de 4 episodios. Vamos a escuchar ahora la escenita, escuchamos la escenita, sí, de Julio Chávez después de la muerte de su hijo, dale. Qué bombazo esa escena, Sí. Muy fuerte. Sí, esas son construcciones bien de Julio Chávez, me parece, ¿no? En cuanto a la intensidad, en esos momentos es donde, digamos, saca a relucir toda su destreza actoral, me parece. Es muy difícil, ¿no? Viste que ese tipo de escenas para un actor son muy difíciles en términos de que uno, a ver, ¿cómo le creo esa situación? Y en el primer capítulo, cuando se ve la muerte de la madre, y acá se lo ve a él en una situación como muy límite, que bueno, no sabe hacer como nadie eso, ¿no? Sí, creo que nosotros creamos un poco el contexto de eso, ¿no? Él después él lo puso el cuerpo. Sí. ¿Pensabas si hubo algún tipo de escena o perfil de personaje o algo que tuvieron que
defender más que otro, ¿no? Porque a veces me imagino que en cuanto a lo que te pide a lo mejor la productora, o en el caso de Suárez, uno tiene que, después están los actores y demás, y después está la intención de los autores. ¿Hubo algo que tuvieron que, defender o tenían ganas de que vaya por este lugar y lo lograron? ¿O hubo, no sé, se negoció alguna que otra cosa desde lo autoral? No recuerdo, no sé, a ver. Que tenían ganas. Yo creo que digamos, tuvimos algunas idas y vueltas en cuanto a darle un perfil al personaje de Hugo Chávez, ¿no? Me parece que hasta de Julio Chávez, perdón. Sí. Es lo que dije. Ahí hasta que encontramos, digamos, un tono que compatibilizara un poco lo que queríamos contar, tuvimos algunos idas y vueltas. ¿Y por dónde, digamos, cuáles eran esas No, porque podíamos tener un personaje con una ferocidad más marcada, con un mundo interior diferente. Sí, o más violento. A él no se lo ve tan violento. O sea, pasaba por ahí a ver dónde ponerlo. Y sobre todo algo que nos pedía Adrián Suárez de entrada, que era este vínculo muy cercano con la familia, y por el otro lado, o sea, esta historia de hacia afuera mostrar ese liderazgo, esa ferocidad y esa animalidad de tigre, y hacia adentro tener esta cosa de protección, de cuidar el vínculo, de tratar de siempre de priorizar la unidad, la familia ante todo, ¿no? Sí, y sobre todo eso, que quizás uno podría pensar, bueno, podría ser mucho más violento él, ¿no? Sí, y en el transcurrir de la serie no se lo ve a él tan violento. No, es violento me parece cuando tiene que ser violento, ¿no? Claro, total. Defiende lo suyo. Había algo que se había hablado, que era esta tersura del personaje por momentos, y que se iba cargando, que lo ligaba, digamos, al comportamiento impredecible de un felino, ¿no? Claro, me parece que pasa, y la construcción que después hace Chávez, ¿no? Que le agrega toda la impronta de liderazgo caudillista. Me parece, por ese lado, me parece que terminó conformando un personaje muy rico. El personaje del chaqueño, ¿no? Que voy a volver a decir que fue uno de mis favoritos. Digo, porque uno cuando piensa en un empresario, no piensa en un empresario como el chaqueño. Pensás en un empresario que, no sé, que está en Puerto Madero, pensás en un empresario que tiene como otro vuelo, otra situación. Este era como medio, es campechano, obviamente el chaqueño, tiene esas cuestiones muy simples de actuar. ¿Cómo se crea ese tipo de personaje? ¿Por dónde se empieza? Es tu personaje, Mayuri. Es tu personaje. Primero, la idea... no deja de ser gracioso. La idea era que el personaje tenga también una raigambre, un vínculo con el mundo de la carne, y con esos empresarios, digamos que enérgicos y digamos totalmente toscos, que tienen, pero eso no lo hace ni un personaje, digamos, que inocente, digamos, en ese sentido, sino que al revés, o sea, tiene estos modos de simplificar y de abordar las cuestiones con una cierta o aparente tosquedad y demás, pero atrás hay una persona, un estratega, una persona muy siniestra, una persona con vínculos con el poder. Entonces era un poco la construcción, me parece que muestra esa doble faz que tenía el personaje. Sí. Claro. Bueno, hay una obsesión que tiene el tigre, que es el tema de la traición, ¿no? A través de toda la serie se ve como bueno, ¿quién es el, ¿cómo es que dicen? El soplón, no, el topo, la rata, ¿no? Sí. Hay todo el tiempo una obsesión por el tema de la traición, que es un tema muy interesante en general en todo lo que tiene que ver con la política. Escuchamos una escenita de ayer, del capítulo de ayer, que justamente habla de esto, ¿no? Quiere descifrar quién es la persona que lo traicionó. Bueno, qué personaje el del Tano también, ¿no? Sí. A Cremonesi un poco que lo odiamos. No un poco yo lo odié. Claro. Como lo quiero en Monzón, acá lo odio. O sea, de la misma manera. Totalmente, ¿no? Es un personaje clave en la serie, sin spoiler. Estamos capítulo 6. Claro. Pero desde el principio se lo ve que es como el gran traidor que todos ignoran, ¿no? Sí, porque la idea también es esa, ¿no? Que ese mundo digamos, de valores morales hábiles, o como se quiera ver,
la lealtad es el último valor, digamos, es lo único que hay que mantener, digamos, ¿no? El espíritu de lealtad al líder. Claro. Entonces la traición es imperdonable en esa estructura de personaje. Bueno, en varios momentos de la serie, no quiero contar ni puntualizar, pero no solamente con el tigre, sino con otros personajes, se ve mucho esta cosa de que no hay espacio para la traición. Sí. O no hay espacio para no ser leal o para quebrar los códigos. Claro. Ahí después, más adelante, viene toda una escena donde también hay toda una cuestión. Entonces, digo, como que el traidor es como frío polar. Sí, más aún en su mesa chica, que es como la familia del tigre también, es parte de su familia esa mesa, ¿no? Claro, totalmente, Sí, totalmente. Más aún. Bueno, y lo último que le pregunto a los dos, agradeciéndole que hayan venido, esas dos mujeres, las dos mujeres del tigre tan diferentes, me encanta el personaje de Alejandra Fletcher, como lo hace, es maravillosa, y también está Andrea Pietra, que es otra versión muy distinta a ella. Ahí que quisieron contar con esas dos mujeres, y dos tiempos muy distintos de él, tiene que ver con las elecciones de él, tienen que ver con algún momento en particular, son dos mujeres distintas porque decidieron que fueran distintas porque sí. ¿Qué quisimos contar? Bueno, sí, todo lo que dijiste un poco Ajá. todo lo que dijiste. Eso, cómo quedó una mujer después de un paso por la vida de este tipo, ¿no? Loca, pobre, quedó destrozada. Y en un punto muestra a dónde puede llegar Pietra si no tiene cintura para moverse en ese mundo. Mirá, no lo había pensado, es También interesante. hay como un espejo que Claro. le adelanta, ¿no? El Digamos. camino que no lo había pensado, eso No, bien interesante. Se lo dice Fletcher. en Digamos, algún no momento. quiere decir que es una profecía lo que ve en Fletcher, pero me parece que hay un temor ahí, me parece que podíamos alimentarlo con esa digamos, tanta polaridad entre un personaje y el otro. Claro. Y que no eran tan distintas en el fondo, o que podían, digamos, una convertirse en otra, ¿no? Definitivamente. Sí. Bueno, vean la serie, la pueden ver en Flow. Les cuento un dato re interesante sobre la serie. La serie, ustedes saben que además de verla en Canal 13, se puede ver en Flow, que es el sistema de digital de Cablevisión, ¿sí? Y el otro día mandaron la información que me parece re interesante porque habla un poco de cómo está cambiando la manera de ver y de mirar. El Tigre Verón es la serie nacional más vista del año con 2.3 millones de visualizaciones. Imagínense cuánto rating es eso, ¿sí? Porque ahora estamos muy con este tema y seguramente, como les cuento, en los próximos días va a aparecer esta medición de Ibope, que es esto, en este caso en la plataforma Flow, pero que van a empezar a contar lo que se ve después. No solamente el rating ya no va a ser, sobre todo, y a mí me parece que va a cambiar mucho en el tema de las ficciones, el visionado posterior, ¿no? El estreno y una semana después todo lo que se ve. Porque por la página del 13 también se puede ver, o sea, digo, hay distintas alternativas para ver la serie, que ya no es me siento a las 11 de la noche y espero a las 11 de la noche. Claro. Así que la verdad que un datazo tremendo que con tan poco tiempo que esté al aire, ya tiene 2.3 millones de visualizaciones en la pantalla de Flow. Así que la verdad, Sí. un numerazo. ¿Hay ganas de segunda temporada? ¿Ganas? Sí, ganas. Sí, hay, sí, ganas, siempre sí, ganas. sí. Sí, imagínate que para nosotros trabajar Y de además de esto- ganas, hay historia. Porque Sí, hay re no, historia, el ¿no? mundo es muy rico, digamos, para hacerlo crecer de múltiples maneras. Me parece que siempre que está la oportunidad para encarar proyectos como este, es difícil digamos, Sí, decir que no. Correrse, que no. Claro. Está bueno. Bueno, ojalá suceda. Ojalá. A los dos, Ojalá. muchas gracias por haber Gracias. venido. A ustedes. Felicitaciones, nos Muchas encanta gracias. la serie y me parecía que estaba bueno que los creadores pudieran contar un poco de la historia. Buenísimo.